Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Un tribunal de Buenos Aires condenó este martes a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por administración fraudulenta. Pone así esta sentencia punto final a un caso de corrupción, la llamada causa Vialidad, que llevaba varios años en los tribunales. Para los 3 jueces que componen el Tribunal Federal Oral número 2, ha quedado probado que la hoy vicepresidenta y antigua presidenta del país, entre 2007 y 2015, malversó fondos públicos a través de diversos contratos de obra pública durante varios años. Durante estos años, Kirchner y su difunto esposo adjudicaron de forma irregular a un socio y presunto testaferro un gran número de obras públicas en Santa Cruz, provincia natal de Néstor Kirchner. Es una de las provincias más meridionales de Argentina. El socio, Lázaro Báez, se llama, propietario de Austral Construcciones, también ha sido condenado a 6 años de prisión. En palabras de la sentencia, los jueces tienen, y abridme comillas, por favor, la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración Pública Nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal. Esto es lo que dice la sentencia. Ni Kirchner ni ninguno de sus antiguos colaboradores, salpicados por esta trama, podrán de aquí en adelante ocupar cargos públicos. Pero la vicepresidenta fue absuelta de la acusación de ser la cabecilla de una banda criminal dedicada a la malversación. Pero con solo una de las condenas basta y sobra para retirar de la circulación a Cristina Fernández de Kirchner, que tendrá que abandonar desde las elecciones del año próximo su carrera política, porque ha quedado definitivamente tocada. Por ahora niega los cargos, y viene negándolos desde el principio, y asegura que es víctima de lo que ha denominado un lawfare, o guerra judicial, auspiciada desde la oposición, algo que viene denunciando con insistencia desde que se empezó a ver implicada en enredos legales hace ya unos años. La condena tampoco tendrá efecto inmediato, es decir, no veremos a Cristina Fernández de Kirchner entrar en prisión. Para que eso suceda, tanto la Cámara de Casación como el Tribunal Supremo tienen que validar la sentencia y convertirla en algo firme. Eso podría demorarse varios años. Kirchner disfruta además de un aforamiento especial por ser vicepresidenta de la República. Eso impide que sea arrestada hasta como mínimo el 10 de diciembre del año próximo, es decir, dentro de justo un año, día en el que concluirá formalmente su mandato. Antes de eso, podría presentarse a las elecciones legislativas de 2023, y si sale elegida, eso extendería su inmunidad ante la justicia. Kirchner ha adelantado ya que no lo hará, es decir, que no se presentará a nada más, pero es aún muy pronto para saberlo, ya que falta casi un año para las elecciones y aún no se han presentado las candidaturas. De cualquier modo, en el caso de que todo le fallase, tampoco ingresaría en prisión, porque Kirchner tiene ya 69 años, 70 cumplirá en el mes de febrero, y en Argentina, por encima de los 70 años, no se ingresa en prisión, las penas se cumplen en el domicilio. Para Alberto Fernández en particular, con quien tiene ya una relación gélida y distante, y para el peronismo en general, la noticia de esta condena ha caído como una bomba, ya que podría afectarles muy negativamente en las elecciones presidenciales del año que viene. Todo además en medio de una inflación completamente fuera de control y en medio también de la peor crisis económica de los últimos 20 años. Este martes Argentina contuvo la respiración antes de que los 3 jueces del Tribunal Oral Federal número 2 de Buenos Aires, como os decía antes, diesen lectura a la sentencia de la llamada causa Vialidad, también conocido este caso como caso Grupo Austral. Posiblemente el caso de corrupción del que más se ha hablado y más se ha escrito en Argentina desde que dieron comienzo las pesquisas judiciales hace ya 6 años. Esto empezó en el año 2016. Los jueces, que se llaman Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, condenaron por unanimidad a Cristina Kirchner por corrupción a una pena de 6 años de prisión.
pero solo la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta, con una inhabilitación de por vida perpetua para ejercer cargos públicos. Dejaron fuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita, es decir, que dan por probado que todos esos hechos ocurrieron, pero no que Cristina y sus colaboradores, que fueron unos cuantos, conformasen una banda criminal dedicada poco menos que profesionalmente a eso. Cristina Fernández de Kirchner, a quien la prensa argentina conoce o a menudo se refieren a ella por sus siglas, CFK, el Fernández es suyo y el Kirchner lo tomó prestado de su marido cuando se casó con él hace casi 50 años. La cuestión es que eso de CFK se asocia fácilmente a JFK, es decir, a John Fitzgerald Kennedy. Bueno, por abreviar, y como el nombre es muy largo, pues se ha quedado con lo de CFK y supongo que la seguirán llamando así. Bien, pues esta mujer ha sido condenada por haber adjudicado de forma fraudulenta obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz está en la Patagonia. Santa Cruz, de hecho, los argentinos lo conocen bien, evidentemente, pero no tanto fuera. Santa Cruz es la provincia más meridional de la Argentina continental, por lo menos. Por debajo ya solo está la Tierra del Fuego, pero la Tierra del Fuego está en una isla. Santa Cruz, la verdad es que no tiene nada de especial. De hecho, no es una provincia pequeña, al contrario, de que en cuanto a extensión es grande, pero vamos, no está muy poblada. De hecho, está vacío. Mirar su población y viven allí en Santa Cruz, viven 270.000 personas en una superficie similar a la del Reino Unido. Vamos, bueno, similar, ¿no? Prácticamente idéntica. La extensión, la superficie del Reino Unido, incluyendo Escocia, Gales y no Inglaterra, el Reino Unido. E Irlanda del Norte es la misma que la provincia de Santa Cruz, con la diferencia de que, claro, en el Reino Unido viven como 65 millones de personas y aquí solo 270.000. Vamos, que lo difícil, me da la impresión, en aquella provincia es encontrarse con alguien, cruzarse con alguien más allá de la capital y de alguno que otra concentración urbana, que son muy pocas. Esa zona de Argentina fue colonizada ya en el siglo XIX y no parece, desde luego, por el clima que tiene, muy atractiva para vivir. Desde el punto de vista climático es fría, no llueve demasiado, en fin. Pues lo que viene siendo la Patagonia, pero en su expresión más pura, al sur del sur. Justo enfrente de esta provincia de Santa Cruz es donde están las Islas Malvinas. Bien, pues de allí, de Santa Cruz, bueno, de su capital concretamente, en la ciudad de Río Gallegos, es donde nació en el año 1950 Néstor Kirchner. No se llama Río Gallegos porque hubiese allí un río con unos gallegos, que ya sabéis que a los españoles nos llaman todos gallegos en Argentina, sino porque uno de los marinos de la expedición de Magallanes, un tipo llamado Blasco Gallegos, fue el primero en ver el río que desemboca junto a la capital, que forma un estuario muy amplio. Bien, pues ahí en Río Gallegos, que es una ciudad pequeñita, tiene 140.000 habitantes, según acabo de comprobar, fue donde Néstor Kirchner empezó su carrera política allá por la década de los años 80. Fue primero intendente de la ciudad y luego gobernador de la provincia. De ahí dio el salto a la política nacional y en el año 2003, hace ya casi 20 años, tras el argentinazo de 2001, se convirtió en presidente de la República. Y lo fue durante varios años. Para entonces, para el año 2003, cuando llegó a la presidencia, Néstor y Cristina Fernández, que no es de Río Gallegos, ni siquiera es del sur, es natural de La Plata, llevaban ya pues casi 25 años casados y constituían un tándem político perfectamente engrasado. Por lo que se ha terminado condenando a Cristina, y bueno, por lo que se hubiera condenado a Néstor de no haber fallecido hace ya tiempo, hace 12 años, en el año 2010, de un paro cardíaco, es por haber organizado una trama corrupta en esa provincia, la provincia de Santa Cruz. Según los fiscales del caso, los Kirchner, y esto es textual, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente se hayan desarrollado en el país. Según la acusación de la Fiscalía, días antes de hacerse cargo de la presidencia de Argentina, en el año 2003, lo que hicieron fue crear una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego
Posteriormente, y de manera gradual, le fueron adjudicando la mayor parte de las obras públicas que se realizaban en esta provincia de Santa Cruz. Es una provincia remota en Argentina que necesitaba pues obras, carreteras, puentes, etcétera, y vieron que era una oportunidad de oro para enriquecerse. Pusieron al frente de la constructora a un socio y amigo de la familia que actuaba ya de paso como testaferro, un tipo llamado Lázaro Báez. Lázaro Báez, un tipo de allí, de Santa Cruz, antiguo gerente del Banco de Santa Cruz, que según la Fiscalía, según el Ministerio Público, no tenía experiencia ninguna en el sector de la construcción. Más allá, bueno, tenía evidentemente en el de la banca, porque había sido gerente del Banco de Santa Cruz y tenía sobre todo experiencia de ser amigo de Néstor Kirchner, y con eso bastó y sobró. Báez, que ha figurado y ha pasado, ha desfilado muchísimo por la prensa argentina en los últimos años. El año pasado ya pasó por un juicio, fue sentenciado a 12 años de prisión exactamente por lavado de dinero. También ha vuelto a ser condenado en este juicio. Junto a él, otros 11 altos cargos exactamente de la administración kirchnerista. Vamos, que ha sido una limpia de mucho cuidado, incluyendo a uno que fue secretario de Obras Públicas, que se llama José López, que ya está detenido además por otras causas de corrupción. Bueno, este está detenido por una causa de estas que solo pueden suceder en Argentina. A este le detuvieron hace unos años, en 2016 exactamente, después de que tratase de esconder infructuosamente un botín de 9 millones de dólares en un convento a las afueras de Buenos Aires. Le cazaron unas cámaras de seguridad o algo así. El caso salió en la prensa en aquel entonces en Argentina. Le trincaron y desde entonces pues está en prisión. Bien, pues a José López le ha caído otra condena a raíz de la causa vialidad. Bien, ¿qué hace Austral Construcciones una vez constituida? Es una empresa que se constituyó a la vista de lo que dice la sentencia para eso mismo, para analizar adjudicaciones realizadas desde Buenos Aires, en Buenos Aires, o el Buenos Aires ocupado por Néstor Kirchner, la presidencia ocupada por Néstor Kirchner. Austral Construcciones fue recibiendo licitaciones para construir un montón de obras, un total, como atestigua la sentencia, de 51 obras. Esto podemos pensar que es mucho, es poco, a lo mejor resulta que está proporcionado, que otras que se construyó mucho en Santa Cruz en aquel momento, y 51 no son tantas. Bien, son bastantes. Esto es el 80% de las obras que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Cruz durante el periodo en el que los Kirchner gobernaron en el país. Esto es del año 2003, cuando llegó Néstor Kirchner, hasta el año 2015. Lo que pasa es que en el año 2010 ya murió Kirchner, aunque no murió en la presidencia. La presidencia el testigo se lo había cedido a su mujer, a Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2007. Bien, pues durante todo ese tiempo, son pues de 2003 a 2015, son 12 larguísimos años, el 80% de las obras de esta provincia se hicieron o las hizo Austral Construcciones. Pero lo peor de todo no es eso, porque si hubiera recibido la licitación y a fin de cuentas, bueno, pues hubiese hecho la obra, ¿vale? Podríamos decir está mal, y evidentemente está mal, sobre todo si la licitación es irregular, pero al menos se ha hecho la obra. Pero es que muchas de ellas ni siquiera se terminaron. Solo 2 fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se concluyeron. Es decir, pillaron el dinero y de ahí desapareció la cosa. Aparte de eso, Austral Construcciones se beneficiaba de una gran largueza por parte de la administración, que pagaba puntualmente, solo faltaba, se estaban pagando a ellos mismos, y no era ni siquiera competitiva. Austral Construcciones presentaba presupuestos que por sistema eran más altos que los que hacían otras empresas del ramo. Resumiendo, todas las licitaciones a las que concurrió Austral Construcciones fueron una farsa. Una farsa organizada por el propio gobierno para beneficiar a un amigo que ejercía de testaferro del presidente y de su esposa. ¿El resultado? Bueno, pues el resultado, aparte de la vergüenza en sí, el resultado tangible es que distrajeron más de 1.000 millones de dólares de dinero público. Los fiscales insisten en que las irregularidades se multiplicaban en los años electorales. Es decir, en 2007, por ejemplo, en 2011, que también hubo elecciones, ya había fallecido Néstor Kirchner. Bien, en ambas fechas, Cristina se presentó a las presidenciales. Bien, en ese momento, según sale de la sentencia, y esta sentencia viene de la investigación, obviamente, y de haber realizado un juicio, obviamente, no es una cosa que se esté inventando el fiscal, tiene pruebas sobre las que fundamenta esto. Durante estas fechas, la trama
funcionó a pleno rendimiento. Esto, evidentemente, se debió a que andaban escasos de efectivo para pagar la campaña electoral y tiraron de ahí. Tenían siempre esto de Austral Construcciones como una suerte de hucha. Austral Construcciones, por lo demás, dejó de operar y echó completamente el cierre, ya no existe como empresa, en el mes de diciembre de 2015. Bien, cualquiera que conozca la historia reciente de Argentina sabrá qué sucedió en diciembre de 2015. Bien, en ese momento Cristina Kirchner dejó el poder. Un hecho que también demuestra que había un vínculo entre la constructora de Lázaro Báez y los Kirchner. En ese momento, evidentemente, pues ya no tenía sentido la empresa porque Cristina Fernández ya no podía adjudicar más contratos. La vicepresidenta se ha defendido como gato panza arriba durante todo el proceso. Este es un tema que lleva coleando pues desde que empezó en el año 2016, pero sobre todo los últimos 3 años. Ha dicho, en fin, de todo. Ha arguido que la Fiscalía carece de pruebas que la vinculen directamente con la adjudicación de obras a Lázaro Báez y que la justicia, esta es magnífica, que la justicia no es competente para juzgar cómo un gobierno elegido democráticamente asigna la inversión pública. Naturalmente que es competente, especialmente si el gobierno la está adjudicando y lo está haciendo no conforme a la ley, ¿no? Así que, por supuesto que es competente. Kirchner también señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas. Naturalmente que se puede señalar a un jefe de Estado, a un ministro o a un primer ministro, porque si las está manejando mal, de nuevo, no lo está haciendo conforme a derecho, pues está delinquiendo, en una palabra. Ha llegado incluso a señalar a Alberto Fernández, que hoy es el presidente de la República y que entre 2003 y 2008 fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Según ella, esto ya lo dijo, cuando como estuvo imputada, evidentemente, pues tuvo que testificar. Según ella, el que ejecuta el presupuesto es el jefe de gabinete y no el presidente. Vamos, vino a decir que da igual, que el presidente le eligen, pero para que esté allí ocupando el despacho presidencial, no para que haga cosas tan importantes como ejecutar el presupuesto y seleccionar, en fin, qué es lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Bien, luego el tribunal vino a decir que tendría que juzgar también a Alberto Fernández, que declaró en esta causa como testigo de la defensa. Luego, por último, Cristina Fernández dijo en su defensa que aprobó estas inversiones cuando sancionó la ley del presupuesto. El Congreso, así que cuando ella las pasó, perfecto, pero se la llevó al Congreso y el Congreso las aprobó también, así que si hubo pecado, pues ese pecado lo habían cometido entre todos. Pero además de desestimar las acusaciones en su contra, en sede judicial, estoy diciendo, todas estas cosas las ha dicho delante de los jueces, Kirchner ha mantenido que la llamada causa vialidad del caso Grupo Austral, que se inició por una denuncia presentada por la oposición en el año 2008, durante el primer gobierno de Kirchner, y que llevó a su procesamiento ya en el años más tarde, en el 2016, durante el primer año de gobierno de su sucesor, de Mauricio Macri. Bien, que este caso es parte de una persecución política, mediática y judicial, orquestada por sus rivales políticos. Asegura que es víctima del lawfare, es decir, del uso torticero de la guerra judicial, el uso torticero de los tribunales para acabar con ella. Esto del lawfare nos suena familiar porque en España por lo menos lo emplea muy a menudo Podemos. Cada vez que un juez les acusa de algo, como es un fiscal o tienen algún problema legal, por supuesto ellos no han hecho nada, no son responsables de nada y la culpa de todo es del juez, que es machista, que es fascista o que pertenece a las cloacas. En fin, nada que en España no sepamos respecto a esto mismo. A Cristina Fernández de Kirchner, de cualquier manera, no le gusta tanto compararse con Podemos, sino con algo más elevado, ¿no? Con Luis Ignacio Lula da Silva, el brasileño, que pasó 1 año y medio en prisión, como veíamos hace no mucho aquí en La Contracrónica, en esos programas que le dediqué a raíz de su victoria electoral. Pasó 1 año y medio en prisión por una condena de corrupción que luego fue anulada. Bueno, y que fue esta condena de corrupción es la que evitó que se presentase a las elecciones de 2018, las que ganó Jair Bolsonaro. Bueno, el hecho es que cuando Kirchner declaró como imputada en la causa vialidad, esto fue en diciembre de 2019, justo antes de que arrancase la pandemia, bueno, y días antes de volver al poder como vicepresidenta Alberto Fernández, se negó a responder las preguntas de la Fiscalía y criticó con dureza a los magistrados que la estaban juzgando. Convirtió aquello en un espectáculo. Bueno, dijo unas palabras en aquella ocasión, de esto hace ya 3 años, que
sinceramente, parecían sacadas del juicio a Fidel Castro tras el asalto al cuartel Moncada. Decía, me las he ido a buscar porque es que son llamativas. Decía Cristina Fernández de Kirchner textualmente en aquella ocasión: este tribunal, el del Lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Esto es lo que les dijo. Esto de la historia me absolverá es una de las frases, probablemente la frase más famosa de Fidel Castro de toda su vida. Bien, pues hace unos días, viendo que ya se acercaba el momento final, elevó aún más el tono y dijo que más que Lawfare, ya había gastado la palabra de tanto usarla, había sido víctima de un pelotón de fusilamiento. Ahí es nada. Y que la justicia argentina funciona como la dictadura militar de hace 40 años. Yo, la verdad, que esto provenga, no lo sé, de un particular pues que le va mal en los tribunales, pues puede entenderse, pero es que esta mujer es la vicepresidenta de la República. Decir que la justicia es la dictadura militar o que está siendo víctima de un pelotón de fusilamiento, a pesar de que está teniendo y ha tenido, por supuesto, todas las garantías que un sistema judicial puede ofrecer, ¿no? En agosto de este año, recusó al fiscal, que se llama Diego Luciani, y a uno de los jueces, a Rodrigo Jiménez Uriburu, cuando Página 12, que es un periódico porteño, reveló que ambos jugaban en el mismo equipo de fútbol. Los argentinos, ya sabemos, son muy aficionados al fútbol, no solo a verlo, sino también a jugarlo, aunque ya tengan cierta edad. Bueno, y que en el pasado participaron en un torneo de fútbol en la casa de campo de Mauricio Macri. Bien, aquello no parecía suficiente, pues a ver, que dos personas que se conocen obviamente porque uno es fiscal y el otro es juez y trabajan en lo mismo, pues se apunten al mismo equipo de fútbol e incluso juegan algún torneo juntos, tampoco parece que eso vaya a ser muy amenazante, ¿no? Es gente que está todo el día junta. En fin, no parecía suficiente, le denegaron la recusación, entonces fue a más y aseguró que los fiscales se lo habían inventado todo y que son los responsables de haber creado las condiciones para el intento de atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre. No sé si lo recordaréis, es de hace poco, nada, de esto han pasado pues 3 meses, ¿no? Cuando estaba en Buenos Aires se acercó un hombre que, según se pudo saber después, pues era un desequilibrado, sacó una pistola, pero se le encasquilló. Bien, yo me alegro porque pudo salvar la vida, afortunadamente, Cristina Fernández de Kirchner, pero vamos, les echó la culpa a los fiscales de que habían ellos creado las condiciones para ese intento de asesinato. Vamos, que como vemos, esta mujer no ha escatimado acusaciones contra el tribunal. Algunas, como estamos viendo, extremadamente duras. ¡Ojo! Y no es para menos, sobre todo teniendo en cuenta lo que tiene por delante y cómo va a pasar la historia. Cristina Fernández de Kirchner es de las que piensan ya en cierta medida en su legado. Esta condena de entrada supone el fin de su carrera política. Se ponga como se ponga. Podrá seguir en la vicepresidencia porque está aforada. Ya está, y porque la condena aún tiene recorrido judicial, tiene que pasar por el Supremo. Si pasa por el Supremo y ahí la validan, pues tendrá que ejecutarse, pero no entrará en la cárcel, ya que, como os decía al principio, la ley en Argentina impide que los mayores de 70 años vayan a prisión. Las condenas las tienen que cumplir, obviamente, pero las cumplen en sus domicilios. Cristina tiene en estos momentos 69 años, cumplirá 70 en febrero del año próximo. Así que es poco probable que el Supremo se decida antes de febrero y además en febrero seguirá siendo vicepresidenta. Para entonces, para febrero de 2023, ya habrá arrancado la máquina electoral. En 2023 hay elecciones en Argentina, se celebrarán el 23 de octubre y aparte del presidente se elegirá también a diputados y a senadores. Si la condena aún no es firme, podría presentarse al Congreso, es decir, al Senado o al Congreso, como diputado o como senadora, cualquiera de las dos cosas le valdría, y esto le permitiría aforarse de nuevo. Adelantado que no lo harán, pero aún faltan meses para que se conformen las candidaturas, por lo que bien podría cambiar de opinión. Vamos, no sería extraño que dentro de 3 meses diga que no, que lo ha pensado 2 veces y que, por supuesto, que quiere ser senadora, que ese es el sueño de su vida. La condena, de cualquier modo, termine o no termine recluida en su domicilio, porque la condena se termina ejecutando, es un palo muy serio para ella.
y para el peronismo en sí. Alberto Fernández ya no es que la oposición pueda decir son ustedes unos corruptos, no, lo decimos o creemos que son ustedes unos corruptos. Ahora lo pueden decir, sabemos que son ustedes unos corruptos y además están condenados. Alberto Fernández no ha decidido aún si se presentará a la reelección. En algunos momentos ha dicho que sí, en otros ha dicho que no lo sabe. Pero vamos, esto pesará sobre su ánimo. Fernández no ha sido condenado, pero claro, sí salpicado directamente por este caso. Pues nada menos que su vicepresidenta, con quien hoy tiene, por cierto, una relación muy tirante, ha sido condenada a 6 años de prisión. Bueno, eso por no hablar de que el caso Grupo Austral se produjo mientras él era jefe de gabinete, Néstor Kirchner, que eso también cuenta. Pero es que esto podría no terminar aquí. Aparte de la causa vialidad, que es la primera que llegó a juicio, Cristina Fernández de Kirchner también está imputada por otro caso, el caso Cuadernos de la corrupción, en el que se le acusa de recibir sobornos de empresarios de obra pública. En fin, que está toda la cosa va por ahí. El caso empezó a instruirse en 2019, pero el proceso, en el que también están acusados, antiguos altos cargos y varios empresarios, aún no tiene fecha de comienzo. Vamos, que la cosa no pinta bien para los peronistas, más aún cuando la situación económica es crítica, la inflación se acerca al 100% y las cosas están realmente mal en Argentina. En resumen, que todo indica que la batalla política del año que viene en Argentina va a ser digna de pasar a los anales. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alonso, que está en Edimburgo y que nos hace unas apreciaciones sobre lo que hablaba aquí el otro día acerca del referéndum en Escocia. Buenas tardes, Fernando, y bueno, también a los contras si escuchan esta nota de voz. Pues te comentaba, escucho tu contra sobre el segundo intento de referéndum en Escocia. El primero sí ocurrió hace unos años y ahora que se ha intentado el segundo por la vía legal y que por ahora no ha tenido éxito. Yo vivo en Edimburgo desde hace bastantes años, desde 2005, y la verdad es que como español viviendo aquí la historia se vive de manera interesante, sobre todo sabiendo el clima político, sabes que por supuesto que se hacen muchos paralelismos a veces de manera interesada entre la situación política entre Escocia y Cataluña. Tu contra la verdad es que está muy interesante y había muchos comentarios que me han parecido acertados y solo algunas cosas que se me habían ocurrido también. Por ejemplo, tanto David Cameron como Alex Salmond, que era el primer ministro escocés en el momento, sacaron el referéndum adelante porque era algo conveniente para los dos. Cameron había ganado las elecciones, pero era una especie como de intento de conseguir más popularidad dentro de su partido y como tener más aceptación por la audiencia. Y como dices, las estadísticas decían que había una buena posibilidad de que el referéndum no saliera adelante, con lo cual era una apuesta más o menos segura. Luego, un par de años después, como bien dijiste, se ha hecho un doble o nada con el referéndum del Brexit y bueno, así acabó la historia, ¿no? Pero a Alex Salmond también le convenía y entonces era una manera perfecta. Él creía que todavía se podía jugar con los números, supongo que pensando en las cotas de popularidad que tiene el S&P, el Partido Nacionalista Escocés aquí. Em, el acuerdo, como has dicho, también se vendió como una oportunidad para una generación, ¿no? Y se había vendido en todo momento, no fue parte solo de los ingleses, sino también de los nacionalistas escoceses, como que esto era una cosa que iba a ocurrir en una generación y que independientemente de lo que ocurriera se respetaría el resultado. Pero ya se sabe que con estas situaciones las promesas políticas duran bien poco. Y aunque puedo entender, porque ahora protestan y dicen que se tiene que hacer otra vez, después de todo, el panorama político ha cambiado muchísimo y algunas medidas van a ser casi a perpetuidad, como por ejemplo el Brexit. También entiendo que los nacionalistas escoceses se sienten atados de manos y pies por, como has dicho, la demografía. No pueden sacar adelante leyes que pidan un cambio de las circunstancias del referéndum cuando apenas llegan a casi 60 parlamentarios, ¿no? O diputados de, como habías dicho, cerca de más de 500. Entonces ahí no hay cálculos posibles. Salmon también, aparte de por el tema del referéndum fallido, tuvo unos escándalos por tema de faldas, que por defecto de forma no será procesado, pero que no se ha llegado a aclarar si verdaderamente estuvo con estos temas. Y bueno, como suele ocurrir con las intrigas palaciegas, se sospecha que tal vez pudo ser un empujoncito dentro del partido para sacarle después de que le saliera rana el primer referéndum. Efectivamente, Alonso, el SNP ha tocado techo y realmente no saben muy bien qué hacer a estas alturas. Han podido llegar hasta donde han podido llegar.
que es a convencer de lo suyo a aproximadamente un 40-45% de la población. El SNP nunca ha pasado de ahí las elecciones regionales, creo que tuvo el 45% en las de 2007 y ya está, y desde entonces no ha vuelto a tocar ese 45%, nunca ha llegado ni siquiera a la mitad. En las últimas elecciones que se celebraron el año pasado, en mayo, se quedaron en el 40%. Si sumamos a los verdes de Escocia, entre los cuales también hay muchos nacionalistas, pues nos acercaríamos de lejos al 50%, pero es que de ahí no pasan. Esto crea un problema a ambos bandos, pero especialmente a los nacionalistas, porque los unionistas nada tienen que cambiar, ya que Escocia pertenece al Reino Unido y lo que ofrecen es lo que hay, algo que a muchos escoceses les trae cierta tranquilidad. Vamos, que bastante han tenido con lo del Brexit como para ahora meterse en otro lío. El SNP, el Partido Nacional Escocés, gobierna Escocia desde 2007, que es cuando Alex Salmond arrasó en las elecciones de ese año, y la verdad es que no puede presumir de una buena gestión. Y además ha ido coleccionando los escándalos. Bueno, el propio Salmond, como bien comentas, se ha visto salpicado por uno que le obligó a abandonar el SNP. Llegó incluso a ser arrestado por la policía por agresión sexual y fue a juicio, aunque luego salió absuelto por falta de pruebas. Salmond fundó otro partido, el ALBA. Bueno, ALBA es el nombre en gaélico de Escocia. Esto de Escocia es una palabra que viene del latín, de Scotia, por los Scoti, que era una tribu que eran los romanos y ya se quedó con ese nombre. Pero vamos, el nombre en gaélico es ALBA, de hecho lo ponen en muchos sitios ahí en Escocia. Pero vamos, no ha conseguido, con el ALBA no ha conseguido nada. En las elecciones del año pasado lo he ido a mirar, no llegó ni al 2% de los votos. Así que nada, como decía el otro día, la cuestión va a quedar ahí, enquistada, durante mucho tiempo, porque para que triunfe la secesión de una región tiene que haber una voluntad mayoritaria de que esa secesión se produzca. Bien, eso no sucede en Escocia. Bien, vamos ahora con Israel de Vigo, que nos habla de la selección española, de Luis Enrique, y de cómo el fracaso de la primera, es decir, de la selección en el Mundial, es una metáfora de la misma España. Y me gustaría relacionar el fracaso de la selección española de Luis Enrique con algunos aspectos de la realidad española. En primer lugar, esto que nos cuentan las televisiones de que criticar a Luis Enrique, o bueno, pues simplemente decir que esto ha sido un fracaso y que Luis Enrique se tiene que ir a su casa, es odio. Y claro, no cuesta relacionarlo con lo que se nos dice también a aquellos que criticamos la labor del gobierno, ¿no? Que somos odiadores o que odiamos a las mujeres o cosas así, ¿no? Con eso, pese a los argumentos más sesudos, con eso del odio se zanja todo. Otra cuestión es, da la impresión de que Pedro Sánchez no adopta las mejores decisiones para España, en particular en cuestiones relacionadas con política exterior, pues yo qué sé, pues por ejemplo el tema del Sáhara o romper con Argelia en el momento en que hay una crisis energética, pues tener una ruptura diplomática con nuestro principal suministrador de gas. Y como estas historias hay muchas. Y hay personas como Luis del Pino que lo que dicen es que encuentran un hilo conductor de todo este tipo de decisiones contrarias a los intereses españoles, que es el hecho de que Pedro Sánchez se esté buscando un retiro cómodo en organismos internacionales, en una serie de poderes que sabrán agradecerle sus decisiones. Y podríamos decir que lo mismo sucede con Luis Enrique, es decir, que muchas veces los jugadores que selecciona pues da la impresión de que se decanta mucho por aquellos jugadores, por aquellos entornos deportivos, de agentes de representantes y periodísticos que le van a ser más útiles a la hora de buscar su siguiente trabajo. De este modo, pues no parece descabellado pensar pues que para este fin de buscarse las lentejas el día de mañana, pues es más útil convocar a Morata que a Yago Aspas, porque bueno, el entorno de Yago Aspas pues pinta lo que pinta. Otro aspecto es el tema de España y la meritocracia, donde no es precisamente lo que predomina. Muchas veces en mil aspectos de la vida española vemos que no está la persona más preparada, sino aquella que tiene más conexiones, es el hijo de, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede, es decir, aquí por ejemplo el tema de los goles y de los delanteros, pues se da el caso de que buena parte de los artilleros españoles juegan en equipos modestos. Y claro, eso evidentemente supone un lastre frente a los jugadores de los equipos grandes, que parece que tienen que ir siempre por decreto y que siempre va a haber un jugador de un equipo grande que, pese a la falta de méritos deportivos, pese directamente a ser un jugador suplente, pues va a jugar por delante de otros futbolistas que están haciendo muy buenas temporadas.
Y después, relacionado con eso, está el tema de dar la espalda a la gente, es decir, de gobernar de espaldas a la gente, parece que a propósito, porque relacionado con esto último, pues hay muchas aficiones que ven que hay jugadores de sus equipos oye, que están haciendo una muy buena temporada, están en el momento dulce de su carrera, pero que en lugar de hacer una selección en la que muchos aficionados se puedan reconocer, porque bueno, está el jugador de su club y tal, pues no, da eso, tiene que ir siempre equipos grandes, incluso tiene que ir suplentes o jugadores que no juegan en la Premier, es decir, en esto que se está hablando de potenciar la competición, en lugar de potenciar a nuestros futbolistas de nuestra competición, de nuestra liga, se le da escaparate a jugadores de otras competiciones. Ya digo, es un cúmulo de disparates que no sé, parece como un crisol esto del fútbol de la selección española, parece un crisol de la realidad de nuestro país. Pues me has pillado, Israel. Me has pillado porque no conozco a ningún jugador de la selección española y del propio Luis Enrique pues tampoco te sabría decir mucho. Sé que jugó en el Barcelona hace muchos años y poco más sabía de él. Cuando era joven sí que sabía decir el nombre de algún jugador de la selección, pero vamos, ahora no te podría decir ninguno. El Mundial no lo he seguido y tampoco sé cómo juega la selección. Supongo que mal, porque anteayer les eliminaron. En fin, no os hagáis mala sangre con el fútbol, caray. Es un juego sin más, un juego especialmente aburrido, que no os da más que disgustos. Pero nada, oye, no aprendéis. Siempre volvéis a por más. Pero vamos, habida cuenta del desempeño deportivo de la selección, el desempeño que tiene actualmente, en el que ha tenido en el Mundial de Qatar, me creo, como bien nos cuenta Israel, que sea todo una metáfora de la situación general del país, que bueno, como todos sabemos, no atraviesa su mejor momento. Bien, vamos ahora con Martín, que es nuestro contraescucha ucraniano, que nos habla de la guerra en su país. Bueno, en este sentido, como ya sabrás, Ucrania ha bombardeado dos aeropuertos, creo que son aeródromos rusos, en Ryazan y en Helsk, creo que se llaman los dos, lo cual les ha asustado a los rusos y han hecho una especie de pseudo retórica diciendo que es una especie de amenaza nuclear, lo cual llevas oyendo durante probablemente meses seguidos. Y han respondido con otra nueva tanda de misiles contra Ucrania, en resumen, que les ha entrado el berrinche. Luego después, por otro lado, mis padres el mes pasado visitaron Ucrania, fueron a Heliópolis, como no podía ser de otra manera, porque es donde yo he nacido. Y bueno, básicamente la ciudad está... Es como si notases que la ciudad tuviese 1 millón de personas dentro, porque ha crecido una barbaridad. Y además han querido renovar muchas cosas dentro de la ciudad y dentro de donde mi madre nació, que es en un municipio que tiene unos buenos balnearios que se llama Morsen, por si lo queréis visitar. Si conocéis si veis en las botellas de agua ucranianas Morsinska Voda, es de ahí donde se producen todas. Luego después, por otro lado, el problema es que normalmente ya en ese mes ya se producían cortes de luz y de agua por los bombardeos de los misiles, tanto Caliber como Iskander, así como por los drones iraníes, los Shahed. Luego también se produjo, como ya sabrás, obviamente, y ya hiciste un programa de él, la liberación de la ciudad de Gerson, que se celebró como básicamente una fiesta por todo lo alto. Y ahora mismo se están produciendo fuertes combates, e incluso en invierno se están produciendo fuertes combates en regiones como Bakhmut, que tiene cierta importancia debido a que es una vía de acceso para la ciudad de Slaviansk, que es la ciudad que visitó Zelensky ayer en el Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Se merecen un día, igual que muchos otros cuerpos del ejército ucraniano, para defender nuestras fronteras del agresor y del ocupante. Y además, y para Slaviansk y Kramatorsk, que es donde fluye el agua hacia el Donbass. ¿Qué más? De hecho, ves Bakhmut fotografías y es calcado a un escenario tipo Primera Guerra Mundial con, qué sé yo, Passchendaele, Verdún, el Somme. ¿Qué más puedo decir? Lo que se tema fundamentalmente en zonas como en Leópolis, en Vodeña, en Rivne, en Lutsk, es básicamente un ataque por parte de Bielorrusia, por lo que el ejército ucraniano está haciendo nuevas reclutas y parece que están preparando nuevas defensas. De hecho, los bielorrusos se quejan de que los ucranianos
están preparando un ataque contra Bielorrusia, por lo que han cortado los puentes y cierta infraestructura. Y bueno, también como sabes, se produjo la reunión esta de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, creo que se llama, es decir, la OTAN entre comillas versión rusa, en la cual se le dijo, por ejemplo, al presidente de Armenia, Panisyan creo que se llama, que en Ucrania se decidía todo, y Lukashenko diciendo con toda la boca, bastante bien grande, que Ucrania tenía que ellos no entienden mesa de negociación como lo entendemos, como lo entiende cualquier persona. Ellos entienden mesa de negociación como que Ucrania capitule directamente, o sea, que Ucrania capitule y se rinda. Ellos es así como ellos lo entienden, y de hecho lo expresan bastante bien en la televisión con gente como Simoyan, Solovyov. eh, Qué raro, yo pensaba que los ucranianos no sabían la guerra, estos jojol característicos. Pero volviendo al tema, de hecho, fundamentalmente cuando le dijeron eso y ante se quedó, creo que se quedó flipando ante el estupor de que en Ucrania se decía de todo, mientras los azeríes estaban atacando a Armenia, pues llegó a decir el clásico que se ve en el vídeo, es pasiva Bolshoi, y mirad las caras que ponen Lukashenko y Putin cuando lo dice, dos veces, por no querer firmar una cosa que es un paripé. Así que eso es la situación en Ucrania por ahora. Esperemos que no empeore y que los ucranianos puedan soportar el invierno. Yo creo que lo podemos hacer. Creo que lo pueden hacer. Además, han comprado una enorme cantidad de generadores y transformadores, y de hecho el trabajo de electricista o el experto en estos temas de energía y de infraestructura energética está bastante bien valorado. Ahora mismo está bastante bien valorado en Ucrania, con unos salarios bastante bien altos. Los buscan hasta por debajo de las piedras. Quisiera darte las gracias por el programa una vez más. Pido disculpas a los contraescuchas si mi audio ha sido muy largo, pero tenía que describir estas cosas, perdón. Y un saludo de parte del oyente ucraniano de la Contracrónica. Un saludo y dobro dня. Pues muchas gracias, Martín. Lo de Bakhmut lo comentaba ayer al final del programa. Había visto unos vídeos sobre esa zona y se me antojó el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Respecto a lo que nos dices de cómo entiende el gobierno ruso y sus aliados, como Lukashenko, la negociación como rendición incondicional de Ucrania, es algo que hacen de cara a la galería, ¿eh? Luego la procesión va por dentro. Saben que la rendición así incondicional es complicada y que la operación especial les ha salido mal. Así que hoy por hoy, según están las cosas, yo creo que aceptarían un alto el fuego que les permitiese quedarse con el Donbass y salvar la cara. Se reorganizarían, consolidarían la posición y luego volverían a la carga. Bueno, por esa razón no hay que darles ese gusto. Pero vamos, en una cosa sí tienen razón. En Ucrania se decide todo, al menos para ellos. Para Putin y para Lukashenko, que son dos siameses unidos por la misma causa. Si Ucrania termina imponiéndose, los que tendrán que temer son ellos. De ahí que anden tan nerviosos. Bueno, en esta cumbre de la que nos hablas, que se celebró a finales de noviembre en Ereván, que es la capital de Armenia, Lukashenko se puso bravo y afirmó que Ucrania se rinde o será completamente destruida, con estas palabras. En fin, esta misma cumbre, por cierto, la de Ereván, que pasó muy desapercibida a los medios, el anfitrión de la cumbre, el Armenia, se negó a firmar la declaración final. El primer ministro armenio dijo que se llama Nikol Pashinyan, dijo que la Organización de Seguridad Colectiva, que es esta entre comillas OTAN rusa, había sido incapaz de defender a uno de sus miembros, a Armenia, cuando fue atacada por Azerbaiyán. Que en muy buena sintonía no están precisamente. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla también de la guerra en Ucrania. La guerra que los ucranianos no pueden ganar y en la que los rusos están haciendo el ridículo entra en la fase invernal, con estancamiento del frente y rigores helados para todos. Quienes sostienen el lado ucraniano han prohibido la guerra en Rusia y miran una negociación con buenos ojos. La falta de escrúpulos de Vladimiro hacia los ucranianos y sus propias tropas convence a cualquiera de que negociará solo cuando deje de sentirse doblegado. Blanquear a los rusos y abandonar a los ucranianos va a ser todo un reto para la superioridad moral occidental. No por habitual o inevitable, menos hediondo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 8 de diciembre. Mañana será 9 y como es viernes, toca contrahistoria. Así que en la contrahistoria os espero. Hasta mañana.
Thank you.